sabéis, la sesión de hoy es para ver con vosotros un poquito todo lo que sería el cierre de curso. ¿Vale? Lo hemos dividido en dos sesiones. Haremos una sesión hoy y, si no recuerdo mal, la otra el próximo jueves. ¿Vale? Y lo que haremos es, os compartiré mi base de datos para que veáis un poquito la información desde ahí. Iremos comentando, bueno, pues todas esas casuísticas, cositas que hay que ir revisando, ¿vale? De cara al final de curso y que tengáis toda la información configurada correctamente para que luego no os encontréis con problemas a la hora de generar pues la documentación oficial, ¿vale? Un momentito que voy a compartir mi Alexia. Si hay cualquier cosa que no esté clara, tengáis dudas, os hayáis encontrado con algún problema, me paráis sin problema, me paráis y lo comentamos, ¿vale? Vamos a compartir Alexia. A ver, un momentito que se está compartiendo y ahora en breve empezaréis a ver la pantalla. Vale, supongo que ya habéis empezado a verla. Bien, estamos dentro de lo que es mi base de datos, es una Alexia como el vuestro, ¿vale? Vamos a empezar por ver un asistente que hemos incluido dentro de Alexia, que os puede servir de bastante ayuda de cara a todo lo que es el cierre de curso, ¿vale? Pero como veréis también incluye otra serie de procesos que os pueden ayudar también, pues a temas de cierre, o sea, de apertura de curso, temas de revisiones de datos de los alumnos, de revisiones de temas de facturación, ¿vale? Nos vamos a centrar más ahora en lo que nos ocupa en la sesión, que es el cierre de curso, pero ya veréis que tenéis aquí una serie de procesos que os ayudarán en otros momentos del año, ¿vale? O en otros ámbitos del curso, ¿vale? El proceso al que nos referimos es este asistente que tenemos aquí en la parte de la derecha, ¿vale? El asistente inteligente, aquí si os fijáis, pues tenemos lo que decíamos, una serie de procesos que vamos a poder lanzar desde aquí, ¿vale? Y este es un proceso que, o sea, son los procesos que se lanzan de validación de datos, ¿vale? Lo que va a hacer Alexia es revisar que determinados datos que tenemos dentro de nuestra base de datos son correctos, o si detecta que hay alguna cosa que no es correcta o alguna cosa que pudiera no serlo, ¿vale? Porque ya dependerá también un poco de si por decisión del centro, si queréis que funcione de una forma o de otra, pues también nos avisará, ¿no? De ojo que aquí esto está configurado así, puede ser por decisión vuestra o simplemente es una cosa en la que no habéis reparado y no está bien, ¿vale? Entonces, para activar este asistente inteligente, seguramente vosotros lo estáis viendo en vuestra base de datos, pero si no lo tuvieseis activado o queréis activárselo a algún perfil dentro del centro, simplemente nos iremos aquí al menú de Administración, Perfiles, buscaríamos el perfil al que queremos asignarle ese asistente inteligente. En este caso, pues voy a coger el de Secretaría. Y aquí en el apartado Permisos, un momentito que creo que está entrando alguien en la sesión. Vamos a aceptarlo. Vale, lo que comentábamos, aquí dentro del apartado del perfil, en este caso de secretaría, en el apartado permisos, buscamos un permiso que es validador, ¿vale? Lo activamos y una vez se lo activemos a ese perfil, pues todas las personas, todos los usuarios que estén dentro de este perfil de secretaría, en este caso, podrán visualizar el validador, ¿vale? El asistente inteligente. Seguramente tendrán que cerrar sesión y volver a entrar para que aparezca, ¿vale? Pero ya con este permiso deberían poder, ¿vale? No es una herramienta que esté orientada a que lo asignéis a cualquier perfil, ¿vale? Normalmente se asignaría solo a aquellos perfiles que necesiten, pues, revisar estos datos, ¿vale? Pues un perfil de secretaría, un perfil del TIC, ¿no? Si se encarga también de estos procesos, ¿vale? Es simplemente eso, activar este asistente y ahora veremos cómo funciona, ¿vale? Pero nos puede ayudar bastante en todos esos procesos, ¿vale? Se incorporará también a futuro
un chatbot, ¿vale? Para que podáis interactuar directamente con el asistente. Y está previsto también que en determinados procesos de Alexia pues nos pueda ayudar. Pues voy a ser a lo mejor si tenéis que redactar un comunicado de cara a las familias, pues nos podrá ayudar a confeccionar ese comunicado, ¿no? Podemos darle 4 indicaciones y él redactarnos ese comunicado, eh, el corregirnos ortográficamente, podría cambiar el tono también de ese comunicado, ¿vale? Imaginaos también pues profesores que necesiten generar rúbricas, también puede asistirles en ese proceso o en entrevistas con los padres también a la hora ¿cómo se dice? Perdona, calendarizarlas, ¿vale? Cuando nosotros le enviamos esa entrevista, pues el texto que queremos que aparezca en la observación, ¿no? De cara a solicitarle al padre esa entrevista, pues en todos esos procesos también nos podrá ayudar este asistente, ¿vale? Y bueno, son mejoras que se van a ir introduciendo en el futuro, ¿vale? De momento lo que tenemos es el validador de datos, ¿vale? Que si pinchamos aquí, vamos aquí a la pantalla de inicio, vamos a ver todos esos procesos en los que nos puede ayudar este validador, ¿vale? Espera, voy a cerrar esto de aquí y así lo veremos un poquito más claro. La visión general. Vale, accedemos aquí al asistente inteligente, vemos todos esos procesos que podemos lanzar, en este caso pues tenemos aquí de inicio de curso, que nos revisa la configuración académica, de inicio de curso que nos revisa los datos personales, de la agencia tributaria, pues orientado a lo mejor a cuando tengamos que generar todos los impuestos del 233 y 182, que revise también los datos. Y por último aquí tenemos la parte ya más orientada a lo que sería el final de curso, ¿vale? Que es en lo que nos centraremos ahora, a pesar de que ya veréis que todo el resto de procesos funcionan igual, ¿vale? Aquí vamos a tener un apartado para cada estudio que tengamos configurado en el centro. Si fijáis, aquí tenemos pues primaria, ESO, bachillerato y formación profesional. Y luego tenemos un apartado de validar datos finales también, que ahora veremos también cómo funciona, ¿vale? Y por último, que ya esto sería más de cara a la parte de preparación del próximo curso, un proceso también específico para todo el tema de volcado a UNTIS, ¿vale? Todo el tema de los horarios, lo que hace es revisar en este caso, pues que tengamos toda la información correcta en Alexia de cara a volcarlo al programa de horarios UNTIS y luego traernos esos horarios otra vez a Alexia, ¿vale? Vale, pues vamos a ver un poquito cómo funciona este validador. Aquí simplemente tendremos que acceder al proceso que queramos lanzar. En este caso, pues vamos a hacer este de evaluación final primaria y lo que nos va a mostrar es qué va a hacer este proceso de validación. ¿Vale? En este caso, pues va a revisar que tenga la ley educativa dentro del sistema de evaluación, que tenga el cálculo vertical en el área final, que las materias finales, la verde, tengan pesos en competencias y descriptores y el cálculo vertical. ¿Vale? Aquí nos va a decir pues todos los procesos que va a revisar esta validación. ¿Vale? Si nosotros hay alguna que no queremos lanzar, pues simplemente desmarcaríamos y ya lanzaríamos la validación, ¿vale? En el momento en que nosotros lancemos esta opción de lanzar validación, va a hacer un pequeño proceso, nos va a ir revisando cada uno de los apartados que estaban marcados y cuando finalice nos va a devolver una respuesta, ¿vale? Si nos aparece en rojo es que detecta que hay cosas que no están bien. Si lo detecta en verde es que detecta que está todo correctamente y en este caso no sé si habrá alguno, pero si hubiese alguno en amarillo, quiere decir que esa información está puesta de una determinada manera, ¿vale? Que puede ser correcto, ¿vale? Pero que no es el estándar normalmente, ¿vale? Es decir, por poner un ejemplo, imaginad que vosotros decidís que en el sistema de evaluación la nota de las competencias clave, en vez de calcularlas de forma horizontal, porque ya las teníais calculadas en la primera, segunda y tercera, decidís que queréis hacerlo de forma vertical, ¿vale? Pues no es algo incorrecto. Al final es una decisión del centro hacerlo así, porque decidís que se evalúen en la última evaluación y luego se suban a la verde. No es algo incorrecto, pero se sale un poco de lo que sería lo estándar, ¿no? Que sería pues que cada evaluación las vais evaluando y luego cuando llega a la final, pues se hace un cálculo horizontal y ya está, ¿vale? En este caso, pues Alexia te avisaría, ¿no? Te lo pondría en amarillo como diciendo,
revisa esta información o esta configuración que tienes aquí, porque puede ser que sea porque has decidido que sea así, o puede ser porque no hayas reparado en que eso quieres tenerlo de otra forma, ¿vale? Entonces, simplemente eso, cuando lo veáis en amarillo, significa eso. No quiere decir que esté necesariamente mal, pero sí que es algo en lo que tenéis que revisar un poquito para ver si eso lo tenéis así por decisión propia o no, ¿vale? Entonces, aquí lo que veréis es que cuando habéis lanzado un proceso, si desplegamos, pues en este caso, como está todo correcto, nos dice que está correctamente informada la ley de educación, ¿vale? Esto no quiere decir que sea la correcta, o sea, esto lo que te está diciendo es que esa ley o sea, que tú en el sistema de evaluación tienes informada la ley, ¿vale? Alexia no va a mirar concretamente si la ley que tienes puesta es la que tienes que tener en ese sistema de evaluación, sino si la tienes informada. ¿Vale? Esto tenerlo también en cuenta, ¿vale? Luego hay una parte que es de revisión más manual, que ahora después lo veremos, ¿vale? Pero tened en cuenta eso, que no llega de momento a ese nivel de detalle, ¿vale? Ahora mismo lo que revisa es eso, en este caso pues que tengas la ley puesta en el sistema de evaluación, porque es obligatorio, pero no llega al detalle de ver si esa ley es la que corresponde que tenga configurada en ese sistema de evaluación en este año o no, ¿vale? Lo que decíamos, tenemos aquí un desplegable en el que vamos a ver los resultados. Si no está configurado en algún sistema de evaluación, en este caso, el tipo de media, pues lo mismo. Aquí nos va a mostrar en qué sistemas de evaluación detecta que esa información no está correcta, ¿vale? Para revisar esa información, pues aquí directamente en el sistema de evaluación que tengamos configurado, tenemos un enlace que lo que haría es ir a ese sistema de evaluación en el que podríamos ver en este caso pues que no tiene configurado el tipo de media. ¿Vale? Aquí pues pondríamos la media que corresponda, ¿vale? Que luego miremos un poquito dónde revisar toda esa información. Pero lo que decíamos, dentro de cada configuración que lancemos, de cada validación que lancemos, nos va a dar información de qué es lo que detecta y dónde lo detecta. ¿Vale? En este caso, pues en estos sistemas de evaluación me detecta que no la tengo. Yo puedo ir uno por uno desde aquí y poniendo la ley de educación que corresponda. ¿Vale? Vamos a ver un momentito en otros sistemas. Dejadme ver aquí, creo que aquí en datos personales tenemos una tercera vía, ¿vale? Esto depende un poquito de los procesos, porque este asistente inteligente lo que hace es una validación de datos, pero hay en algunos procesos en los que también nos va a permitir realizar un cambio directamente de forma automática. Dejadme ver si puedo lanzarlo aquí, que creo que aquí me lo detectará. Vale. Fijaros en este es el de la parte de inicio de curso, ¿vale? Cuando veáis que en alguna de las validaciones aparece este simbolito de aquí, quiere decir que nosotros desde aquí ya podemos lanzar que Alexia nos repare esa información que detecta que no está correcta, ¿vale? Solo va a salir este iconito de la llavecita inglesa en aquellos procesos pues, que Alexia pueda realizar por sí mismo el cambio. ¿Vale? En los que no puede, porque depende de que vosotros defináis pues cuál es, por ejemplo, el tipo de media, la ley de educación, ¿vale? En este caso no te va a hacer ningún cambio, ¿vale? Pero en aquellos que salga este iconito de aquí, nosotros podemos pinchar y dándole aquí a aceptar, nos realizará el cambio en esos sistemas en que haya detectado, pues en este caso, la configuración de evaluaciones que no es correcta, ¿vale? Igualmente podríamos hacerlo nosotros manualmente, ¿vale? Pero sobre todo eso, tener en cuenta que este asistente inteligente lo que hace es validar los datos por sí mismo, no va a haceros ningún cambio, o sea que no hay ningún problema en poder lanzar esta validación, ¿vale? No implica que te vaya a cambiar nada, simplemente te va a avisar pues de todo lo que va detectando en los sistemas de evaluación, ¿vale? Eh, Creemos que es una herramienta que es bastante potente y nos facilita sobre todo adelantarnos, ¿no? A todas esas casuísticas que seguramente de cara a la evaluación final pues nos vamos a ir encontrando, ¿vale? Pues que te detecte si tiene las materias de modalidad marcadas en el sistema de evaluación, las configuraciones de las evaluaciones, los tipos de media, la ley de educación. En muchos casos eso ya lo arrastráis correctamente del curso pasado, pero si ha habido cambios, puede haber algunas cositas que no estén bien
que normalmente nos las encontramos pues ya cuando emitimos la documentación oficial, ¿no? Que sacas el acta y detectas pues que hay materias que no están saliendo. Bueno, pues a lo mejor es que esas materias, por lo que sea, no tienen puesto el código oficial, pues con este asistente de validación hubiésemos detectado ya esas materias que no tienen el código oficial, lo hubiésemos puesto y no nos encontraríamos el problema a la hora de emitir la documentación, ¿vale? Como decíamos, aquí cada estudio tiene su propio proceso, ¿vale? Porque no siempre tiene que revisarse lo mismo en cada estudio, ¿vale? Y luego, por último, tenemos también aquí una opción que es validar datos finales, ¿vale? Esto ya no es tanto revisar toda la información que tengamos en el sistema de evaluación, sino que los alumnos tengan rellenados correctamente los datos finales, ¿vale? Nos referimos a esta parte de aquí en los datos académicos, tanto en la sección como el alumno. Vamos a entrar en una de bachillerato, por ejemplo. A ver si carga. Vale. Vale. Aquí normalmente, pues toda esta información, antes de emitir la documentación oficial, ¿vale? Tenemos una serie de columnas que son obligatorias, estas que tienen el asterisco y están en negrita, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer ese proceso es, una vez vosotros ya habéis hecho todo, habéis metido las notas y habéis hecho todo lo que tenéis que hacer, va a revisar que no haya ninguna sección en la que detecte, pues, que hay información que no está rellenada, ¿vale? Porque esta información, pues, se va a necesitar luego de cara a extraer la documentación oficial, ¿vale? En este caso, si nos vamos aquí al asistente de datos finales, también podemos lanzar por cada uno de los estudios, ¿vale? Porque no es lo mismo los datos finales que se necesitan tener rellenados en primaria que los que, por ejemplo, hay que rellenar en bachillerato. ¿Vale? De esta forma, pues también, antes de tener que sacar la documentación, nos aseguramos que toda esa información está rellena, que la ha rellenado todo el mundo, ¿vale? Si no, nos aparecerá, como veremos aquí, porque no tengo nada rellenado, en qué secciones detecta que esa información no está rellena, ¿vale? Vamos a ver si acaba. ¿Vale? Aquí me va a decir pues todas esas secciones que detecta que no está relleno para que yo pueda ir directamente y acabar de cumplimentar toda la información que necesito. ¿Vale? Hasta aquí tenéis dudas sobre estos procesos. No sé si los habéis utilizado ya alguna vez o los conocíais, ¿no? Pensad que estáis silenciados, ¿eh? Si necesitáis decir cualquier cosa tendréis que desmutearos. Vale, pues bueno, lo que decíamos, creemos que es una herramienta que os puede ir muy bien, sobre todo eso. Ahora mismo estamos en todo el tema de cerrar la evaluación final en breve. Hay estos procesos específicos, pero también de cara al inicio de curso, que ya veremos en las otras sesiones que tenemos planificadas, ya veréis que también hay una serie de procesos orientados al inicio de curso que van muy bien para revisar, pues sobre todo datos de alumnos nuevos, ¿vale? Porque al final los alumnos que promocionamos, pues todos los datos ya se entiende que están correctos, ¿vale? Pero obviamente, pues los nuevos, pues al final con la introducción de datos de forma manual pues es muy fácil que se nos escape algún dato, ¿no? Pues a lo mejor en un padre, pues o sea, un alumno le hemos creado la familia, pero se nos ha pasado poner los padres. O a los padres en los titulares no hemos puesto yo qué sé, el número de identificación. O la cuenta bancaria que hemos puesto, pues se nos ha bailado algún número y el número no es correcto, ¿vale? Entonces, ya veréis que aquí en el apartado de inicio hay este, por ejemplo, de datos personales que revisa esa información. ¿Vale? Y la verdad es que va muy bien sobre todo eso, para que no os vayáis encontrando con esos errores durante el curso, sino que vosotros ya una vez habéis metido todos los alumnos dentro de la base de datos, lanzáis estos procesos y os va a ir avisando. Entonces revisáis todos esos datos y no serán cositas que os vayáis encontrando durante el curso, sino que ya las dejaréis al máximo posible, ¿no? Pues bien configuradas y cuando tengáis que emitir pues facturación o sacar documentación, toda esa información ya estará correcta, ¿vale? Y por último, tenemos también una pestañita aquí que es histórico,
¿vale? Que lo que nos va a mostrar son todos esos procesos de validación que nosotros hemos lanzado en los diferentes días, ¿vale? Aquí vamos a ver esa información e incluso si hemos reparado alguna cosita, también nos va a mostrar, ¿vale? Qué es lo que hemos reparado en esa sesión, ¿vale? Este histórico nos puede venir también bastante bien para llevar un poquito el control de qué se ha hecho y cuándo se ha hecho, ¿vale? Igual no tanto de cara a reparar, porque es en casos muy concretos donde vais a poder reparar algo, ¿vale? Pero sí para tener pues ese histórico, ¿no? Decir, vale, imaginad que hoy empezáis a lanzar estos procesos de validación de cara a la final, empezáis con primaria y de repente pues surge alguna cosa en el centro y no podéis continuar y hasta de aquí 2 o 3 días no podéis seguir haciendo este proceso. Pues os podéis venir aquí y ver, vale, el tal día estuve haciéndolo, ¿dónde me quedé en primaria, vale, pues venga, hoy ya empiezo con secundaria o con bachillerato o con lo que sea, ¿vale? Es una forma de tenerlo aquí como un apunte, ¿no? Y poder continuar a partir del proceso en el que te hayas quedado. Sí, muy bien, pues si no sé si hay dudas respecto a esto. Si no hay dudas, vamos a pasar a ver un poquito lo que sería la configuración de los sistemas de evaluación, ¿vale? Ver un poquito, por si tenéis alguna cosita que comentar. ¿No? Es importante que si, ahora que vamos a empezar a comentar también lo que es la configuración del sistema de evaluación, si tenéis, claro, vamos a hacer una explicación un poquito general, ¿no? De cómo es esa configuración y qué cosas tenéis que tener en cuenta de cara a la evaluación final, pero tener en cuenta también que en cada evaluación, o sea, en cada comunidad autónoma, esta configuración puede variar, ¿vale? Entonces, si hay alguna cosita en la que queráis que revisemos o profundicemos, avisadme por aquí, ¿vale? Y lo vemos, ¿vale? Un momentito que vamos a pasar a los sistemas de evaluación. Vale, muy importante. Antes de entrar en materia, es muy importante este apartado de aquí de ayuda, ¿vale? Espera, que se me ha quedado la sesión. Yo creo que está colgada. Un momentito. Un momento a ver si me deja abrir la ayuda. Vaya, justo en el mejor momento. Espera, voy a ver si desde otro navegador me deja. Un momentito. No, creo que hay un problema. Creo que hay un problemita ahora con la ayuda. Bueno, lo que os iba a explicar, dentro de aquí del apartado de ayuda, que ahora no, por lo que parece no está funcionando, hay un apartado específico que es para la documentación oficial, ¿vale? Para la documentación oficial y para los intercambios que tengáis que hacer con la consejería, ¿vale? Luego volveré a probar de entrar otra vez, ¿vale? Pero básicamente era para explicaros que dentro de ese apartado de documentación oficial, que va dividido por cada una de las comunidades autónomas, vosotros podéis entrar ahí y en esos apartados se explica cada tipo de documento oficial de cada estudio, pues cómo recoge esa información, ¿no? Porque en determinados documentos pues hay muchos campos que hay que tener claro dónde tienes que rellenarlos en Alexia, ¿vale? Entonces, en esos documentos vais a ver claramente dónde se localiza cada uno de los campos que están en la documentación oficial, ¿vale? Se van a actualizar también de cara a este año para simplificarlo bastante y se va a añadir también en el chatbot que se está preparando, ¿vale? Pero es importante que lo tengáis en cuenta, que ahí encontraréis esa información porque también os va a dar información sobre cómo debéis tener configurado el sistema de evaluación, ¿vale? Tanto a nivel, pues la normativa que tenéis que tener seleccionada en la ley, el tipo de media, ¿vale? Pues a lo mejor en Cataluña, depende de qué estudio, pues cómo hay que tener configurado toda la parte del consejo orientador o de las temas de las optativas de franja que también hay en Cataluña, ¿vale?
Entonces, son documentos que recogen mucha información relativa a cómo tenéis que tener configurado cada uno de los sistemas, dependiendo de la comunidad en la que estáis y los documentos que necesitáis generar a nivel de documentación oficial, ¿vale? Es eso, simplemente que sepáis que ahí vais a encontrar la información, luego volveré a probar de acceder a ver si ahí os la puedo mostrar. ¿Vale? Pero muy importante que sepáis que eso existe, ¿vale? En caso de duda de, ostras, este campo que para este alumno necesito rellenar para que salga en el historial, no sé dentro de su ficha dónde tengo que rellenarlo para que salga. Pues aquí en la ayuda, ¿vale? Si no, nos llamáis directamente, pero vamos, en esos documentos podemos localizarlo. Estás diciendo que lleva varios días sin funcionar. Yo es que lo he probado esta mañana y me ha entrado. Lo he probado desde Firefox hace un ratito y me funcionaba. Por eso me ha extrañado. Porque ya os digo, he estado mirando de cara a la sesión poder explicarlo y justo ahora que iba a enseñarlo es cuando me ha fallado, pero esta mañana me funcionaba tanto en Firefox como en Chrome. Vale, bueno, ahora pasaré nota, sino que lo revisen. Vale, vamos a los sistemas de evaluación. Los localizamos aquí en estructura educativa, sistemas de evaluación. ¿Vale? Aquí lo que habría que hacer es revisar pues cada uno de los sistemas de evaluación que utilizamos, ¿no? Aparte de esos procesos de validación que hemos hecho, pues hacer también una revisión manual de que el resto de información está correcta, ¿vale? Aquí si accedemos al sistema de evaluación en concreto, este que es uno de bachillerato, vamos a localizar esta primera pestaña en la que es importante tener configurado el tipo de media, ¿vale? Que es lo que decíamos, el validador va a mirar que aquí haya algo configurado, ¿vale? Pero nosotros tenemos que establecer aquí cuál es el tipo de media específico para ese sistema de evaluación, ¿vale? Y la parte de aquí de abajo, la ley de educación, ¿vale? Es importante que aquí pues en este caso tengamos marcado la ley LOMLOE, ¿vale? Porque si no, muchos de los documentos que vamos a generar, si esta ley no está bien definida, no nos va a mostrar la información correctamente, ¿vale? Con lo cual, lo más importante en este caso, en esta pantalla, son el tipo de media y la ley de educación. Es importante también el modo de evaluación, pero el modo de evaluación en este caso es algo que ya venís utilizando durante el curso, ¿vale? Si en este caso tenemos puesto criterios de evaluación, pues quiere decir que yo estoy evaluando ya todo el año a partir de los criterios de evaluación, con lo cual, a no ser que hayáis estado trabajando todo el año sin los criterios y ahora para la final queráis ponerlos, ¿vale? En este caso el modo de evaluación no debería cambiar, ¿vale? Vámonos a la parte de modalidad. En algunos estudios, pues aquí habrá que configurar la modalidad y especialidad, ¿vale? Y luego tenemos la parte de configuración en la que a nivel de evaluación final, lo más importante son estos dos apartados, ¿vale? Competencias en evaluación final y calificaciones, ¿vale? Muy importante, la tabla de calificaciones que tenemos en la evaluación final, ¿vale? Normalmente debería ser la misma que vamos utilizando en las evaluaciones normales, ¿vale? A veces, en algunos casos, utilizáis una distinta. Lo importante si son distintas es que sean compatibles entre sí, ¿vale? O sea, si una es una tabla del 1 al 4 y la otra es una tabla del 1 al 10, no lo serán, ¿vale? Si las dos son del 1 al 10, aunque tengan distintas calificaciones, ¿vale? Pues no hay problema, ¿vale? Porque en el momento en que tú hagas un cálculo horizontal, utilizando esta tabla en las evaluaciones y luego en la evaluación esta, como son compatibles, esa información podrá pasar a la evaluación final, ¿vale? Sobre todo eso, revisar las tablas que sean compatibles entre sí, o que sean la misma, que normalmente es lo que suele ser, ¿vale? Se suele utilizar la misma tabla de calificaciones en las evaluaciones normales y en la final, ¿vale? Y luego esta parte de aquí que se refiere a las competencias clave, ¿vale? Si estáis trabajando por criterios, competencias, descriptores y competencias clave, aquí lo que estamos indicando es cómo vamos a querer que se calcule la nota de las competencias clave, ¿vale? No sé si lo sabéis, pero en cada materia se va calculando una nota de las competencias clave, ¿vale? Entonces, aquí es donde vosotros decidís qué se hace. Si durante cada evaluación vosotros estáis calculando la nota de las competencias clave en cada materia
y cada evaluación vais subiéndola aquí a la verde, ¿vale? En este caso, este apartado de aquí, el cálculo en el área final, lo normal es que sea horizontal, ¿vale? Si no es el caso, que no estáis subiendo la nota de las competencias clave a esta materia verde durante cada evaluación y queréis que suba en la evaluación final, en ese caso, pues tendríamos esta opción que es el cálculo vertical en el área final, ¿vale? Si hacemos horizontal, pensad que el cálculo de las competencias clave va a coger primera, segunda y tercera y lo va a poner en la ordinaria, ¿vale? Desde aquí. Si lo hacemos vertical, lo que va a hacer es ver en cada área qué nota tiene esa competencia clave y subirlo aquí, ¿vale? El resultado al final pues será similar, pero el cálculo lo estás haciendo o bien desde lo que ya tienes aquí o bien desde lo que tienes en las áreas, ¿vale? Y si además en esas áreas tú quieres que ya Alexia te proponga una nota de esas competencias clave en base a lo que se ha ido trabajando en el curso, tendrías que marcar esta opción, ¿vale? En esta opción lo que harías es que las notas de las competencias clave que tienes en las materias van a hacer un cálculo horizontal hasta aquí, hasta la ordinaria, y cuando llegue la ordinaria van a subir esas notas aquí a la verde, ¿vale? La que suele llamarse de global, final, ¿vale? Depende del centro, lo llamáis de diferentes maneras. No sé si esto lo que os queda claro, porque al final esto suele llevar un poco de lío. Si queréis lo podemos ver en algún cuaderno para que os hagáis una idea de lo que es. No sé si lo tenéis claro o no. ¿Sí? ¿Lo tenéis claro? ¿No hay dudas en esto? ¿Estabais levantando la mano? No sé si estáis muteados. Si os habilitáis el micro podéis hablar, ¿eh? Hola, yo tenía una pregunta porque cada Sí, año nos liamos con lo mismo. sí. Mira, nosotros evaluamos aparte lo que son las áreas. Hay una nota aparte de áreas y Ujú. una nota aparte de competencias. Vale. Entonces, aquí cada año me lío. ¿Cuál es la configuración, la vertical o la horizontal de las competencias en la Claro, final? esto depende de... O sea, tú cuando dices que tienes una nota diferente, ¿a qué te refieres exactamente? Se van, o sea, nosotros hacemos la nota con las áreas, ¿vale? Las notas de los boletines Sí, son de las áreas, son de las sí, evaluaciones de las áreas, no de las sí, competencias. Las sí. competencias van aparte, digamos, durante todos los trimestres. Sí, 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 sí. Sí, eso va Entonces, aparte. Mm. la configuración final, o sea, no queremos que salga una nota final de un área que sea la Ah, misma que vale. la competencia. No, no, no. Eso fíjate aquí. Eso ya es la configuración dentro de las áreas, ¿vale? Ahora lo que estamos indicando simplemente es esta parte de aquí de la verde, ¿vale? Que es cómo le vamos a decir que suba la nota de las competencias clave, ¿vale? Aquí nosotros tenemos unas competencias clave. A ver si las tengo activadas. Un momento. Yo tengo esta, que es la verde, ¿vale? Y yo voy a querer que aquí se me calculen unas notas de las competencias clave, ¿no? Que yo las voy trabajando durante el curso en las áreas y quiero que al final aquí me aparezca una nota para que luego se rellene la documentación oficial con esas notas, ¿vale? Pero eso es independiente de cómo nosotros queramos que se gestione luego cada área, ¿vale? Esto es simplemente cómo yo quiero que se acumule esa nota para luego la documentación oficial, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que decíamos, en este apartado de aquí configuramos qué queremos que pase, ¿vale? En el apartado de datos, configuración, a ver si carga, y este aparte de aquí, ¿vale? Estos serían las competencias clave en la verde, ¿vale? Luego, otra historia es cómo nosotros queremos que se genere en cada materia la nota de la materia, ¿vale? Vamos a ver alguna materia concreta. Un momento, a ver si carga. Vale, me voy a esta de aquí de inglés. Vamos aquí a datos de esta materia en concreto, ¿vale? Y yo aquí en el apartado de datos configuración también tengo la forma de decirle cómo quiero que se comporte Alexia en esta materia a la hora de calcular la media de la materia, ¿vale? Olvidémonos de momento de esto parte de preevaluaciones, ¿vale? Yo aquí tengo puesto que en las evaluaciones normales la nota que me calcula Alexia de esa materia es la media de los criterios de evaluación, ¿vale?
En este caso, el profesor pues irá poniendo actividades, esas actividades irán alimentando los criterios, ¿vale? Y cuando llegue la evaluación, Alexia lo que hace es coge la nota que hay en los criterios, hace una media y la pone como nota de la materia, ¿vale? Esa sería una opción. Podría decirle que no quiero la media de los criterios, sino que quiero la media de las competencias específicas. O podría decirle que no, que yo, aunque yo vaya alimentando los criterios y las competencias, quiero decirle que la media salga de los controles, ¿vale? Que el profesor va haciendo una serie de actividades y yo quiero que la media, en vez de venirme de la media de los criterios, me venga de los controles, ¿vale? No sería lo más estándar con LOMLOE, pero hay centros que hacen esto, ¿vale? El profesor sigue trabajando un poquito como venían haciéndolo antes de la entrada en vigor del LOMLOE, ¿vale? Que la nota de la materia, en vez de salir de los criterios, pues sale de la media de los controles, ¿vale? Y luego tienes la parte de la evaluación final, ¿vale? Aquí normalmente, imagínate, no sé en vuestro caso cómo lo estáis trabajando, si la media es de los criterios o la media que utilizáis en la evaluación normal, de que sabéis de dónde sale, De los controles. de los controles, ¿vale? Pues entonces vosotros lo tendríais así, ¿vale? Con controles y luego hay el cálculo de media de las evaluaciones finales, ¿vale? Aquí lo normal es un cálculo horizontal, ¿vale? Porque tú lo que quieres es que coja la media, o sea, coge la nota que tengáis en cada una de las evaluaciones y la traslade a la evaluación final, ¿vale? Eso sería, entiendo, en este caso lo normal. Otra cosa es que tú quieras que te traslade también las notas de los criterios, las competencias, ¿vale? Porque quieras que salgan también en el boletín o porque luego quieras hacer un cálculo vertical a la verde, que era lo que veíamos antes. En este caso, ¿cómo funcionáis con las competencias clave? ¿Se van evaluando en cada evaluación y luego un cálculo horizontal en la verde o cómo lo Sí, hacéis? se van evaluando en cada evaluación, pero el cálculo final es un cálculo vertical. Ahora lo veo, sí. Vale, Sí, o sea, sí. lo tenéis puesto en vertical aquí, Sí, en la ficha del sistema de evaluación. sí. Vale, entonces si lo que quieres es que te haga un cálculo vertical, tienes que llevártelas aquí en la evaluación final, te tienes que llevar esa información a la evaluación final. Lo que no sé Vale. es por qué no las subís en las evaluaciones normales si ya estáis haciendo por controles. Digo porque sería, yo creo que lo más fácil. Sí, yo creo que sí, que se van subiendo. Yo creo que sí, ¿eh? Si se van subiendo, lo más fácil es que en la verde tú tengas puesto simplemente el cálculo horizontal, ¿vale? En ese otro apartado que veíamos, y Vale. así aquí puedes ponerle también un cálculo Ah, horizontal y ya está. Entonces lo que hará es gra- cogerte la media de primera, segunda y tercera y te la colocará como media de la final. Porque, gracias. porque en el boletín sacáis competencias y criterios en la final o solo la materia con su nota. Durante el año sacamos competencias específicas y criterios y al final sacamos competencias clave. Vale, vale, pues entonces en este caso podrías poner simplemente horizontal, ¿vale? Porque no necesitas que te traslade la nota de las competencias a la evaluación final en la materia. Con que como ya la tienes arriba en la verde y haces el cálculo horizontal, tú ahí ya tienes las competencias clave y ya está. Vale, ¿Vale? gracias. Nada. Muy bien, ¿dudas aquí? ¿Otros centros lo hacéis diferente o queréis que comentemos un poquito más este tema? Lo digo porque esto es un poco lo que lo que tiene un poco más de lío de cara a la evaluación final, ¿no? Cuando estáis ahí con todo el tema de los cálculos de las competencias y toda esta información que tenéis que tener en la final. No sé si queréis que aclaremos alguna cosita más de aquí, del tema de los cálculos. ¿No? ¿Todo claro? Vale. Vamos un momentito otra vez al sistema de evaluación. Vale, habíamos visto el apartado de datos, ¿vale? Hemos visto lo que decíamos, el tipo de cálculo que tenemos que tener, el tipo de media, el tema de la ley, la parte sobre todo también de la configuración de las competencias clave, que era esta de aquí, y las tablas de calificaciones, ¿vale? Y luego aquí tenéis que tener también en cuenta, dentro del sistema de evaluación, que es donde vemos las competencias clave y descriptores, hay algunos sistemas de evaluación, perdonad, hay algunas comunidades en que las tablas de calificaciones
que tienen que usar las competencias clave, bueno, son específicas de esa comunidad y de ese estudio, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis también muy en cuenta. Si no me equivoco, por ejemplo, en Madrid hay algún estudio en que la tabla de calificaciones tiene que ser A, B, C, D, si no estoy mal, ¿vale? Que por defecto las que vienen puestas son pues conseguido, en proceso, todo esto, ¿vale? Entonces, tenéis que revisar, sobre todo con lo que veíamos aquí de los manuales que comentamos, que ahora después lo probaremos a ver si accedemos. Tenéis que revisar qué tablas de calificaciones tienen configuradas esas competencias clave para aseguraros que cuando llegue la nota, la evaluación final, tenéis la tabla configurada correctamente, ¿vale? Entonces, si entramos dentro de la competencia clave, vamos a ver aquí un apartado donde tenemos la tabla de calificaciones. Si pinchamos aquí dentro, a la ficha, a ver si me deja, vamos a acceder a la tabla que está utilizando las competencias clave, ¿vale? Lo estamos mirando en una de ellas, pero lo normal es que el resto tengan también la misma configurada, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí a calificaciones, vamos a poder ver qué tabla se está utilizando en esas competencias clave, ¿vale? Si necesitáis modificarla por algún motivo, lo normal, si ya veis, si en el momento en que estamos ahora, que ya se ha ido utilizando esa tabla durante el año, lo normal es simplemente que modifiquéis el reducido, ¿vale? Para que no afecten nada más. Y si necesitáis modificar también el código de exportación, pues tampoco no hay ningún problema, ¿vale? Con lo que hay que tener cuidado siempre es con la parte del código, que es esta de aquí, y con la parte del valor y los rangos de calificaciones, ¿vale? Toda esta parte de aquí. Si nosotros modificamos el reducido o modificamos el nombre, no hay ningún problema. ¿Vale? Si modificásemos esta información del código o el valor o el inicio final, sí que nos obligaría a repicar esa nota, ¿vale? En caso de que ya haya notas, habría que repicarlas, ¿vale? Porque esa nota que hemos puesto está apuntando a un dato que ya ha cambiado y no la detecta correctamente, ¿vale? Imaginad que ya tenéis puestas notas a las competencias clave y de repente empezáis a cambiar los códigos o el valor. Si emitís luego un documento que tenga que ir a buscar esa nota de las competencias clave, seguramente no salga correctamente la nota porque detecta que la información que había en el momento de meterse la nota no es la misma que hay ahora, ¿vale? Entonces, cuando haya que hacer alguna modificación, por lo que decimos, que detectéis que, ostras, la tabla que tengo configurada en las competencias no es la que me pide la consejería de turno. No pasa nada por coger el reducido y el nombre, ¿vale? Que es la información que nosotros utilizamos para luego la documentación oficial, sobre todo para estos casos, ¿no? Que sabemos que a veces pasa, ¿no? Pues que durante el curso no te has dado cuenta que eso está mal. Entonces, luego cuando vas a emitir la documentación es cuando lo ves y quieres cambiarlo. Nosotros ya la documentación la hacemos que apunte siempre normalmente a este campo de aquí, ¿vale? Que es un campo que se puede modificar sin problema, ¿vale? Si lo que decíamos, imaginad que yo ahora me doy cuenta, ostras, no, que yo en la tabla en realidad es de ABCD. Pues aquí podría ir yo rellenando esta información, ¿vale? Con los datos que necesite y podría emitir la documentación oficial y me cogería esa información de aquí del reducido o del nombre que tenga que tener puesto, ¿vale? Eso sobre todo tenerlo claro. Si hay que modificar algo, esto de aquí no hay problema y el código de exportación, que es el que se utiliza luego pues para cuando tenéis que enviar esa información a los programas de la consejería, pues como Raíces en Madrid, eh, ahí tampoco hay problema en modificarlo, ¿vale? Todo lo que sean resto de datos, de valores y código, ahí sí que os diría que sobre todo en la evaluación final o cuando ya habéis puesto notas, no modifiquéis nada porque puede ser un problema luego el tener que repicar toda esa información, ¿vale? ¿Dudas aquí? ¿No? Vale, vámonos otra vez a los sistemas de evaluación. Ya habíamos visto la primera pestaña, esta de las competencias también. Bueno, aparte de lo de la tabla, pues obviamente si queremos que se puedan evaluar en la evaluación final tendrán que estar marcadas, ¿vale? Como vemos aquí.
Las evaluaciones, importante también, pues tener todas las evaluaciones correctamente configuradas, con sus fechas consecutivas. Importante también normalmente, pues tener cerradas las evaluaciones que no sean la evaluación activa, en este caso las tenemos todas abiertas. Lo normal sería que estas evaluaciones estuviesen cerradas, ¿vale? Si hacéis el cambio de estado desde aquí, como estoy haciendo yo, importante si son ya evaluaciones anteriores, desmarcar que no te haga ningún tipo de media, ¿vale? Para que no modifique nada de lo que ya hay. Y las dejaríamos cerradas para evitar pues, que haya modificaciones de notas en esas evaluaciones, ¿vale? También importante el tipo de evaluación, ¿vale? Que esté bien definido qué evaluaciones son normales, qué evaluación es final. En bachillerato, pues que hay también una evaluación extraordinaria, ¿vale? Y aquí en la parte de las áreas, lo importante en este caso es la verde, asegurarnos que tenga activadas las competencias clave, ¿vale? Eso en este apartado de pesos tenemos que asegurarnos que todas las competencias clave y descriptores tienen el peso aquí activado, ¿vale? Porque si no hacemos eso, no podremos hacer que todas esas notas de las competencias clave se acumulen en la verde, que es de donde va a coger la documentación oficial la información, ¿vale? Es muy importante eso que reviséis y aquí en las materias verdes tengan activado todo el peso y también importante que las áreas, en el apartado de las áreas oficiales, entendemos, ¿vale? En el apartado de competencias específicas, si os fijáis, yo estoy viendo aquí en este área pues, las competencias que tiene definidas, las competencias específicas de ese área, que esté configurada lo que es el enlace de estas competencias con los descriptores y las competencias clave, ¿vale? Si vosotros veis en las materias que no hay estos pesos así definidos, ¿vale? Dentro de la materia, en esta pestaña de competencias específicas, eso implica que si esa materia tiene una nota en la competencia específica, no va a conseguir saltar hacia el descriptor y la competencia clave, ¿vale? Es necesario que esté configurado el peso dentro de las competencias clave que tienen que estar vinculadas con cada competencia específica, ¿vale? Si no, tendréis esa materia que no está aportando nota a las competencias clave, ¿vale? Entonces eso también, bueno, si podéis revisarlo un poquito, ¿vale? Que no os encontréis con alguna materia que la tengáis ahí que no esté correctamente configurada, ¿vale? Pero bueno, es importante sobre todo por eso, que la nota que está llegando a las competencias claves se esté alimentando de todas las materias, ¿vale? ¿Qué podéis encontraros? Que esto pasa en algunas comunidades que a lo mejor encontréis, pues en este caso tengo aquí 10 competencias específicas, ¿vale? En este caso yo veo que en todas pues hay una configuración de pesos hacia las competencias clave, pero podríais encontraros que aquí a lo mejor las tres últimas, todo esto está en blanco, ¿vale? No está configurado, no hay peso sobre las competencias clave. Os explico por qué puede pasar eso, ¿vale? Inicialmente, a nivel de normativa autonómica, si no me equivoco, depende de cada comunidad, ¿vale? Pero hay comunidades en las que no está definido cómo debe vincularse esta competencia específica con los descriptores y competencias clave, ¿vale? Nosotros, cuando hicimos todo el tema de las plantillas, entendíamos que eso es necesario para facilitar todo lo que es el cálculo, ¿no? De las competencias clave. Y como en algunas comunidades sí está definido, en las comunidades en las que no está, lo que hemos hecho es copiar esa configuración, ¿vale? Porque entendemos que es lo que tiene sentido, ¿vale? De esta forma, esas comunidades en las que no estaba definido, pues también se benefician de la posibilidad de, vale, yo relleno la nota de criterio o competencia específica y de ahí va saltando a los descriptores y las competencias clave, ¿vale? ¿Qué puede pasar? En este escenario que veíamos, ¿no? De tengo todas rellenadas menos 3, ¿vale? Eso normalmente se da porque en esa comunidad
hemos encontrado equivalencia entre esas primeras 7 competencias específicas, es decir, existen en las otras comunidades y está definido en esas otras comunidades cómo tiene que hacerse ese enlace con las competencias clave, pero hay algunas que son específicas de esa comunidad que no tienen correspondencia con ninguna otra comunidad. ¿Vale? Entonces, en ese caso, nosotros no podemos inventarnos cómo hacer esa vinculación. ¿Vale? Si os encontráis aquí algunas que están sin rellenar, ¿vale? Aquí lo que tendréis que definir vosotros es cada competencia hacia qué competencia clave debería saltar, ¿vale? Y definir vosotros aquí el peso que consideréis hacia las diferentes competencias clave que hay en el sistema de evaluación, ¿vale? En este caso, pues esas comunidades se benefician en parte de lo que es la configuración de las otras, ¿vale? Pero hay algunos casos concretos. Esto, si no me equivoco, pasa bastante en Cataluña, ¿vale? Creo que de hecho no sé si en este inglés en concreto, pero en las materias de lenguas suele pasar, ¿vale? Que hay 2 o 3 competencias que no están definidos en ningún sitio, cómo debería estar esa configuración. Y en este caso, pues depende un poco del centro. Si queréis que esa información que rellenéis en las competencias que no tienen esa configuración, queréis que también salte las competencias clave, tendréis que definirlo en este apartado, ¿vale? Habría que ir al área, marcarle la evaluación final, por ejemplo, y definir hacia dónde va a ir esa nota. ¿Vale? No sé si esto os lo habéis encontrado, lo tenéis claro, ¿no? Nada, está claro todo esto. Vale, pues, espera que estáis escribiendo, creo. Yo creo que está escribiendo alguien. Estamos hablando de áreas normales, no en final. Sí, en este caso hablamos de las áreas normales, no de la verde, ¿vale? En este caso yo estoy en inglés, ¿vale? Pensad que o sea, las competencias específicas y los criterios se descargan en las áreas oficiales, ¿vale? En este caso, pues inglés, matemáticas, lengua, ¿vale? Y lo que decíamos, puede ser que en el momento que descargaseis esta información de nuestras plantillas, ¿vale? De los criterios y las competencias para tenerlo ya definido en Alexia, tengáis todo esto ya configurado, que sería lo normal, pero os podéis encontrar que en algún área, pues alguna competencia no tiene configurado esta vinculación, ¿vale? Sería para estos casos concretos, ¿vale? Son materias concretas y competencias concretas de esas materias, ¿vale? Pero no del área verde, que es donde vemos las competencias clave, sino de las áreas donde vemos las competencias específicas de esa materia. Vale, nada. Pasamos a ver un poquito lo que es la rejilla de evaluación. Ya el año pasado se introdujo una novedad que yo creo que va bastante bien, y es el hecho de que aquí en la rejilla, de un vistazo, ya podéis ver qué materias, o sea, cómo tenéis configuradas las materias, ¿vale? Si son pues comunes, optativas, de modalidad, ¿vale? Si os fijáis aquí tenemos la opción de ver qué tienen marcado. Esta información antes no se veía, tenías que entrar dentro de la materia, aquí al apartado de configuración, dentro de datos, en el apartado oficial, aquí es donde tú veías cómo estaba configurada esa materia, ¿vale? Ahora ya no solo lo vemos desde la rejilla de las áreas del sistema de evaluación, sino que además, ya desde aquí, si detectamos alguna cosita, pues podemos marcar directamente, ¿vale? Pues eso, el check de común, optativa, modalidad, ¿vale? Con lo cual es una forma bastante rápida de detectar también, pues oye, si alguna materia por lo que sea no lo tiene marcado o tiene un marcado alguno que es incorrecto, ¿vale? Todo esto tenéis que revisarlo de cara a sacar la documentación oficial. Y importante también los códigos oficiales, ¿vale? Importante,
el proceso este que veíamos de validador nos va a revisar si tienen código oficial o no, ¿vale? Tenéis que revisar luego vosotros si el código que tienen es el correcto o no, ¿vale? Porque Alexia te va a revisar pues que lo tenga puesto, pero tú tienes que ver si realmente es el código que le toca o no, ¿vale? Si tienes puesto el de castellano en catalán, por ejemplo, pues te puede dar un problema luego a la hora de generar la documentación, ¿vale? Es importante también si trabajamos con materias, con submateria o con desdobles, el código oficial solo debería estar en uno de ellos. Es decir, si un alumno está cursando la materia y la submateria, em, solo debería tener código oficial normalmente la materia, ¿vale? La submateria no debería tenerlo. Más que nada porque cuando vayas a generar la documentación oficial, a la hora de generar la documentación de ese alumno, se va a encontrar dos veces el mismo código oficial, ¿vale? ¿Qué pasa? Imagínate que tú tienes puesto el código oficial en la submateria y en la materia. eh, en la evaluación final no evalúas la submateria porque simplemente arrastras la nota en la nota a nivel horizontal en la materia, con lo cual va a encontrar dos códigos oficiales, uno con nota y otro sin nota, ¿vale? Si estás generando el acta, es posible que encuentre primero el código que no tiene asociada ninguna nota, con lo cual te deje la celda de ese alumno, te la deje en blanco, a pesar de que tú tienes puesta la nota en la materia que tiene código oficial, ¿vale? Pero como detecta primero la submateria, porque tiene también el mismo código oficial, te la pinta en blanco y no lo ves en el acta, ¿vale? Lo digo porque esto son cosas que nos solemos encontrar, ¿vale? Fuera de todo lo que es la configuración de las comunes optativas, que suele dar bastante jaleo, ¿no? El detectar un poquito que esté todo correcto. Esta parte de, ostras, tengo nota en la materia y cuando saco un acta no me está pintando la nota. Pues puede deberse a estos casos, ¿no? Que tengas ese código oficial repetido y esté en una materia que no tiene nota, ¿vale? Entonces es importante revisar esa información, revisar también la parte de los profesores, que eso que sí que entiendo que más o menos lo tendréis controlado, pero si tenéis que tener algún sustituto o algo dentro de la materia de cara al tema de actas, pues también tenerlo configurado correctamente. Y quería mirar también, vale, sí, el tema de las materias pendientes, ¿vale? Eso también importante de cara a la final, configurar esas materias pendientes. No sé si sabéis cómo funciona, hay un proceso de capturar las materias que son pendientes de otros años, si no recuerdo mal, está aquí dentro de los grupos. ¿Vale? Si nos vamos a la pestaña de grupos, en este caso no, porque es primer bachillerato, ¿vale? Imaginad que estamos en segundo. Hay este proceso de aquí dentro del botoncito más, que nosotros marcamos la sección, le decimos captura las áreas pendientes. En este caso, si estuviésemos en segundo, lo que haría es, va a mirar todos esos alumnos, qué notas tenían en el curso anterior y si hay alguna materia que no tenía aprobada, lo que hace es generar esa materia aquí dentro, con una etiqueta que pone pendientes, va generando aquí todas las materias que detecta que son pendientes y les va asignando el alumno, ¿vale? En este caso, pues una vez habéis generado esas materias con ese proceso, simplemente aseguraros que tengan el código correcto, el código oficial, el profesor y toda la parte de que estén activadas normalmente pues solo en la evaluación final o si hay extraordinaria, pues en la extraordinaria también, ¿vale? En este caso, normalmente los centros no suelen activarlo para las evaluaciones normales porque es una única nota que se pone en la evaluación final y ya está. ¿Vale? Si generáis vosotros manualmente esa materia, porque a lo mejor es un alumno que viene de otro centro, ¿vale? Cuando nos vamos aquí a alta rápida, bueno, voy a crear primero el separador de pendientes. Vale, y he creado el separador, entonces imaginar, pues ahora tengo que crear una materia pendiente para un alumno que venía de fuera que tiene una pendiente de primero, ¿vale? Si estuviésemos en segundo. Vamos aquí a añadir nuevo, alta rápida, le ponemos el mismo mat1, le ponemos aquí pues matemáticas y aparte de asignarle a qué sección va a ir esa
esa materia, bueno, de hecho yo de momento no la asignaría, ¿vale? Aquí en este desplegable, cuando pinchemos, si estamos en segundo, nos va a aparecer pues la opción de decirle, pues esta es de primero, o sea, una pendiente de primero, o si estamos en la ESO, pues esta es una pendiente de tercero, de segundo, de primero, ¿vale? Aquí es donde vamos a definir esa información, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente eso, que si tenéis que hacerlo manualmente, pues desde aquí tenemos también la opción de decirle de dónde. O sea, de qué materia es pendiente esta que estamos generando en este curso actual y luego pues ya lo que decíamos, la configuración de los pesos de las evaluaciones, ¿vale? Dejarlo configurado para todo el tema de la evaluación final, ¿vale? ¿Está claro toda esta parte? ¿Sí? ¿Tenéis cosas así que recordéis de la evaluación, o sea, del año pasado con las que os hayáis encontrado problemas y queréis que vayamos comentándolos? ¿No? ¿Todo claro? Más que nada por eso, ¿eh? Si queréis, si hay alguna cosita que tengáis que no tengáis clara y queréis comentarla, que no se me pase a mí comentarlo, ¿vale? Cualquier cosita, vamos viendo. Porque ahora lo que íbamos a pasar, el resto de parte de lo que es evaluación final, lo vamos a dejar para la siguiente sesión, que ya será más orientado a todo el tema de generar documentación oficial, pero voy a probar a ver si me deja abrir la ayuda. Yo creo que sigue. Vamos a dejarla ahí, ver si carga. Para la siguiente sesión sí que vamos a tocar más todo el tema de generar lo que es la documentación oficial, ¿vale? Y lo que nos habían también pedido para esta sesión de hoy, aparte de todo esto que estamos viendo de configuración, es ver también un poquito con vosotros algunas casuísticas que os encontráis con el personal docente, sobre todo a la hora de ellos utilizar lo que es el cuaderno del profesor, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mostrar un poquito cómo se gestiona toda la parte del cuaderno y casuísticas que os podéis encontrar con los profesores, ¿no? Cuando os dicen, pues ostras, no me está calculando la media correctamente, o esta información no sé dónde sale. ¿Vale? Daros un poquito de herramientas para que si os llega algún tipo de consulta por parte del profesor, pues que podáis de una forma sencilla ver pues, si hay una incidencia, detectar si hay una incidencia o no, si es un tema de configuración, ¿vale? Entonces, más que nada, antes de pasar a ese bloque, si tenéis alguna cosita de lo que hemos visto o algo que se me haya pasado que queráis comentar, eh, comentádmelo y lo vemos ahora, ¿vale? ¿No? ¿Todo bien? Vale, pues vamos a pasar a ese otro bloque del cuaderno del profesor. Como decíamos, es eso. Está orientado un poquito a que tengáis algunas herramientas, que sepáis un poco cómo funciona. Tampoco vamos a profundizar muchísimo, pero sí que eso. La intención es que lo veáis y veáis que de una forma sencilla podéis sacar mucha información. ¿Vale? Vamos a ver primero de todo un permiso que es bastante importante. Aquí dentro de la administración perfiles. Vamos a acceder al perfil de secretaría, pero bueno, podría ser un permiso que podríais asignar a otro tipo de perfiles. Si nos vamos al perfil, vamos a, dentro de permisos hay un permiso que es el de superadministrador, ¿vale? Es este proceso, este permiso de aquí que se llama superadministrador en el cuaderno del profesor, ¿vale? En este caso yo a este perfil tengo asignado un permiso de lectura y uno de escritura. Con lo cual, con ese permiso, yo lo que voy a poder ver, que ahora os lo enseñaré, es todos los cuadernos que tenga una materia. Y en este caso, como tengo permisos de escritura, voy incluso a poder modificar datos, ¿vale? Este permiso es eso, es interesante para algunos perfiles, pues como lo que veíamos, ¿no? El de secretaría, el del TIC, que a lo mejor también, pues si los llaman para alguna consulta de lo que decíamos, del cuaderno, de qué notas aparecen, qué no aparece, qué está bien, qué no está bien. Es importante tenerlo, ¿vale? ¿Cómo funciona? Si yo, por ejemplo, me voy con el usuario de secretaría, vamos a acceder a Alexia, vamos a cambiar aquí.
Voy a ponerme como profesor de esa materia que veíamos de inglés, que creo que no estoy como profesor. Vamos a la materia de inglés de primero. Y aquí encargos. Vale, un momentito que voy a ponerme como profesor adjunto. Vale, vamos al cuaderno del profesor. Vale, es esta materia de aquí. Vale, si yo intento entrar en esta materia, ¿vale? Ahora como profesor, eh, me está como detectando que yo no tengo creado ningún cuaderno de evaluación, ¿vale? En este caso, pues yo tengo aquí la opción de empezar a crear un cuaderno para empezar a utilizar esa materia, ¿no? En el cuaderno del profesor. En este caso, como yo solo voy a consultar información de esa materia, a mí no me interesa crear en este caso ningún cuaderno, ¿vale? Y espera, vamos a cancelar aquí. Vamos a irnos a otra evaluación. Vale, aquí como veis no me ha pedido que cree un cuaderno porque ya lo tenía creado, ¿vale? Aquí tenemos una opción que es superadministrador, ¿vale? Si nosotros pinchamos en este apartado, lo que tendría que mostrarme, hacerlo aquí, que creo que aquí tengo alguna. No sé por qué no está ahora saliendo. Un momento, que no sé si me está haciendo caso. Ok. Vale, sí. Aquí lo que me está mostrando en este caso son todos los cuadernos que tiene esta materia, ¿vale? En este caso, si yo me pongo aquí encima, no sé si lo veis, pero pone Alexia For, que es el otro usuario, Alexia Formación, ¿vale? Entonces, este cuaderno es el que tiene el otro profesor, que es el titular de esta materia de inglés, ¿vale? Lo que decíamos, con ese permiso lo que vamos a poder ver es todos los cuadernos que haya creados dentro de esa materia, con lo cual podemos ver exactamente lo mismo que ve el otro profesor, ¿vale? Pensad que si yo creo un cuaderno en esta materia, en vez de usar el superadministrador, voy a poder ver lo que son las columnas oficiales, ¿vale? Yo podría ver los criterios, las competencias, la nota de la materia, las observaciones, toda esa información la vería, pero dejaría de ver esas columnas que ha creado manualmente el profesor, ¿vale? Con lo cual no estaría viendo pues todas las tareas, actividades que ha ido creando el profesor y que van alimentando todas esas columnas, ¿no? de criterios, competencias, con lo cual me es bastante complicado saber de, pues, de dónde vienen esas notas, ¿vale? Porque normalmente la queja del profesor es, tengo una nota aquí en el criterio y no estoy viendo por qué sale esta nota cuando yo creo que tendría que estar saliendo otra, ¿vale? Entonces, una vez hayáis activado todo esto que veíamos o sea, del superadministrador en el cuaderno, hay una serie de opciones dentro de lo que es propiamente el cuaderno que os puede ayudar a ver de dónde viene una determinada nota, ¿vale? Voy a ir a ver si aquí tengo criterios. Sí, vale. Fijaos que yo aquí tengo los criterios de evaluación. Imaginad lo que decimos, ¿no? Pues el profesor me dice que esta nota que sale aquí en este criterio 1 no es la que tendría que estar saliendo, ¿vale? Yo tengo dos opciones, o ir mirando aquí actividad por actividad, cuáles son las que están alimentando ese criterio y hacer ahí una media de las notas que salen y ver
por qué está saliendo un 6, ¿vale? O tengo esta opción que es dentro de la columna hago botón derecho y hay una opción que es peso sobre la columna, ¿vale? Aquí lo que me va a decir es este 6, ¿de dónde está saliendo? ¿Vale? Me va a decir qué ítem está lanzando la nota hacia esta columna del criterio 1, en este caso, ¿vale? Qué peso le ha dado el profesor, ¿vale? En este caso, pues le ha dado el mismo peso a todos, un 1, ¿vale? Y en base a esos pesos que le ha dado el profesor, qué porcentaje significa dentro de ese 6, ¿vale? Cada uno de estos ítems, ¿vale? Esto es importante, este porcentaje que sale aquí, porque nos va a ayudar a detectar cuando el profesor no ha puesto bien los pesos, ¿vale? Imaginad, ahora estamos aquí viendo 1, 1, 1, 1, esto es bastante claro, todos pesan lo mismo, con lo cual, pues aquí si son 5 ítems y todos pesan lo mismo, pues cada uno es un 20%, ¿vale? Pero imaginad que el profesor está haciendo ese cálculo, en vez de con unos y doses, pues con porcentajes, ¿vale? En uno le pone un 20, en otro un 15, en otro un 35, ¿vale? ¿Qué pasa? Es muy común que cuando trabajan con porcentajes y son varias actividades, eh, por error, hagan que esos pesos no sumen 100, ¿vale? A lo mejor, pues en vez de sumar 100, suman 110 o 120, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Alexia lo que hace es sumar esos pesos y dividirlos entre el número de actividades, ¿vale? Si tú aquí tus pesos suman más de 100, el cálculo no va a ser sobre 100, va a ser pues sobre 120, sobre 115, lo que sea, ¿vale? Con lo cual, aquí verás claramente que esos porcentajes no corresponderían con los pesos, ¿vale? Si aquí tuvieses puesto pues 25, 25, 25 y aquí ya me he descuadrado, ¿vale? Pero que sumasen 100, aquí tendrías que estar viendo lo mismo, ¿vale? Porque al final, si lo estás haciendo sobre 100, aquí te va a salir igual que aquí, ¿vale? Si no lo estás haciendo sobre 100 aquí, aquí no te va a aparecer el mismo porcentaje, ¿vale? Te lo va a reducir en algunos casos o ampliar en otros, ¿vale? Con lo cual es una forma sencilla de decir, vale, esta nota está saliendo esta porque, pues en esta actividad 3, en vez de haberle puesto un peso de 15 para que llegase a 100, le has puesto un peso de 25, con lo cual está sumando 110, ¿vale? Es una forma rápida de detectar el por qué, en este caso, pues no está saliendo correctamente, ¿vale? Pensad también que hay profesores que utilizan fórmulas en algunas actividades, ¿vale? A lo mejor se crea una columna que es la fórmula de súmame esta actividad más esta otra, divídela por X, ¿vale? Entonces, con el acceso al superadministrador también podéis ver si esa actividad o esa tarea tiene alguna fórmula definida y ver si está bien o no, ¿vale? En este caso, cuando pincháis en la actividad, veis toda la información de esa materia, ¿vale? O sea, de esa columna. Si aquí tienen puesto alguna fórmula, ¿vale? Pues aquí podréis ver también de dónde viene esa nota, ¿vale? Y también tenéis la opción de ver la columna que está apuntando a algún otro ítem. Si hacemos botón derecho, impacto de la nota, lo que vamos a ver es esta nota que está alimentando, ¿vale? Pues en este caso está alimentando estos criterios, ¿vale? Dentro de la materia y como esos criterios están relacionados con unas competencias específicas, está alimentando también esas competencias y supone un 3,55 de la nota de la materia. Como tengo puesto en este caso, pues que la media de los criterios, pues aquí me está detectando que esa nota de esta columna que yo tengo aquí, que es llamada media, ¿vale? En la nota final de la materia me supone un 3,55, ¿vale? Es una forma, pues, de ver toda esa información, sobre todo lo que decimos, ¿no? Que muchas veces el profesor, pues, acude a vosotros para este tipo de cosas, ¿vale? Es una forma que os puede ayudar un poquito, ¿no? A ver de dónde viene. Si, en cualquier caso, si no detectáis que puede ser, pues nos llamáis y lo revisamos con vosotros, ¿vale? Pero si a lo mejor con esto, pues os puede facilitar un poquito, pues mucho mejor, ¿vale? No sé si de aquí de lo que estamos explicando tenéis alguna duda. No sé si conocéis un poco cómo funciona, ¿no? Sí.
Una cosa, Sí, ¿es necesario que yo que me ponga como profesora de la materia? como Porque profesora o como jefe de estudios, por ejemplo, si te pones un momento, eso, así ya tienes acceso a todas. Si tienes que mirar varias, pues no, para no tener que ir poniéndote en cada materia, ¿vale? Pero si ya tienes cargo de jefe de estudios o normalmente el cargo de secretaría, también ves todas las materias que cuelgan por debajo, ¿vale? o sea, si te pones cargo de secretaría ya puedes Yo ver creo que sí, todo. yo creo que con el cargo de secretaría ya te muestra todas las áreas que hay por debajo. Pero si no, te pones como lo que decíamos, jefe de estudios del estudio y ya está. Y así tienes acceso a todas las materias y todos sus cuadernos con ese permiso. Gracias. ¿Vale? Vale, ¿qué más cosas hay? Dentro del cuaderno tenemos también una casuística que a veces pasa. Vamos a verlo desde el otro usuario que creo que lo tenía configurado ya algún caso concreto que os podéis encontrar, que a veces os dice algún profesor, ostras, tengo un alumno, en todos me funciona bien, pero tengo un alumno que cuando pongo notas no se me trasladan sus notas a los criterios y las competencias, ¿vale? Vamos a verlo aquí, que creo que tenía uno. Vale, fijaros aquí, este alumno de estos dos últimos, ¿vale? Yo tengo este alumno que pongo una nota y se va propagando a las competencias, a los criterios que están relacionados. Sin embargo, en este, yo pongo una nota y todos los criterios me salen en gris, no se propaga ninguna nota, las competencias específicas igual, por ende tampoco las competencias clave se rellenan, ¿vale? Entonces, en este caso bueno, para que os hagáis una idea, es como que estos criterios no están asociados correctamente al expediente de este alumno, ¿vale? Si te pones encima de uno, te lo dice aquí claramente, ¿vale? El criterio de evaluación no está asignado al alumno. Esto normalmente, por lo que yo he podido ver, pasa con materias que son de tipo de asignación manual, pues por ejemplo las optativas, cuando se incorpora algún alumno fuera de lo que es el proceso de inicio de curso, ¿vale? Es decir, pues ahora ha empezado ya el curso en septiembre y unos días después se incorpora un nuevo alumno y lo dais de alta y le decís, vale, pues este alumno va a tener estas optativas, ¿vale? En esos casos, por lo que yo he visto, hay algunas veces que ese alumno no se asocia o sea, correctamente por detrás a los criterios de evaluación y las competencias y se queda así, ¿vale? Como no queda vinculado, en el momento que tú vas poniendo notas, no se propagan esas notas a los criterios, ¿vale? Hay una forma muy sencilla de arreglarlo, que es ir al sistema de evaluación. Vamos a hacer, ahora espero que no me deje mal, pero vamos al sistema de evaluación. Vamos en este caso, a primero de bachillerato. Vale, y aquí en áreas hay un proceso, si nos fijamos dentro del botoncito de más, que es regularizar datos de expedientes y de aspectos de área, ¿vale? Este es un proceso que nos sirve para varias cosas, ¿vale? Inicialmente se usaba mucho cuando, por ejemplo, detectabais aquí que no estaba detectando correctamente el número de alumnos en las materias, ¿vale? O si a lo mejor si usabais aspectos de área, pues que no se veían los aspectos en ese alumno, ¿vale? Este proceso lo que hace es revisa todos los expedientes que hay en este sistema de evaluación y que todas esas conexiones que deba tener, pues con este caso, pues con los criterios, con los aspectos de área si hubiese, con la materia, ¿vale? Que toda esa vinculación esté correctamente y si no la regulariza, ¿vale? Entonces, cuando lo lanzamos aquí, nos hace una serie de procesos. Si os fijáis, el último que hay es creación de expedientes de competencias y criterios, que es precisamente lo que nos ocupa ahora, ¿vale? Pero no solo hace eso, eh, bueno, hace una serie de correcciones de todo lo que va detectando y le daríamos aquí a aceptar y si ha funcionado correctamente, que entiendo que debería, si nos vamos aquí, ya vemos que ese alumno ya nos dejaría modificar esos criterios y competencias. Teóricamente, si picamos la nota, debería hacernos, espera, vamos a hacer el recálculo. Vale. Ya nos calcularía, o sea, nos propagaría esa nota a esos ítems porque ya los detecta vinculados con el alumno.
¿vale? Sí, esto lo habéis encontrado alguna vez. Lo digo porque suele ser, entre comillas, más o menos común, ¿vale? Y por lo que yo he visto suele darse eso. En áreas que son de tipo de asignación manual, es decir, si son las obligatorias, ahí normalmente no hay problema porque asigna al alumno automáticamente, pero en aquellas que son manuales que tienes que ir tú a asignarle al alumno y no ha sido al inicio de curso, nos ha pasado, ¿vale? Lo hemos visto, ¿vale? Vale, sí, comenté, sí, que también nos ha pasado alguna vez. Bueno, pues ya sabéis, simplemente eso. Cuando nos diga algún profesor que no puede propagar las notas en algún alumno concreto, suele ser esto, ¿vale? Con el proceso de regularizar expedientes, con eso ya deberíais poder tranquilamente dejarlo solventado, ¿vale? Hemos visto cuando estábamos haciendo este proceso, dentro del botoncito este de la rueda, el botoncito de calcular media, ¿vale? Esto es una forma de forzar. Cuando también veáis que por lo que sea nos está propagando alguna información o nos calcula la media o queréis regularizar porque habéis hecho algún cambio, ¿vale? Hay este botoncito de aquí que nos va a permitir, pues eso, forzar que se hagan los cálculos que haya definidos, ¿vale? Pues si tenemos definido que tiene que calcularse la medida de la materia con los controles, nos hará ese cálculo, nos pasará la nota de los controles a los criterios que están definidos, de ahí a las competencias, todos esos procesos de propagación de notas, con este botoncito lo logramos, ¿vale? Tenemos también la opción esta de exportar a Excel. Si esto que comentábamos de que algún profesor os pide que le ayudéis a revisar si todo está correcto, y vosotros os manejáis mejor en una hoja de Excel porque queréis mirar simplemente los datos numéricos, tenemos este botoncito de aquí de exportar a Excel y con eso lo que vamos a hacer es generar directamente un Excel de ese cuaderno concreto, ¿vale? Incluso si se realiza alguna modificación en ese Excel a nivel de notas y queréis subirlo, luego tenemos la opción de importar desde Excel, ¿vale? Que también nos podría servir. ¿Vale? Y aquí también tenemos una opción en este botoncito de más. Bueno, tenemos la parte de gestión en la que podemos ver todo lo que hay dentro del cuaderno y si queremos agregar o quitar algo, poner visible o no visible, ¿vale? También desde esta parte de aquí, desde el más, tenemos una serie de opciones, pero sobre todo nos interesa esta parte de ítems evaluables, en la que vamos a ver claramente qué tenemos en el cuaderno, si nos falta alguna cosa por marcar, ¿vale? Alguna cosa que no estamos viendo. Imaginad que no están viendo el apartado de incidencias, ¿vale? Si nos vamos aquí, veríamos claramente que ese check no lo tiene marcado, ¿vale? Desde aquí vamos a poder ver todo lo que está definido que se vea en ese cuaderno, ¿vale? O imaginad que lo han creado desde cero y se han olvidado de decirle, pues oye, quiero ver las notas finales, ¿vale? Pues no hace falta que vuelvan a crear de nuevo el cuaderno, ¿vale? En ese mismo cuaderno nos vamos a este botoncito de aquí que veíamos. Epa, que me he ido de... Nos vamos al botoncito de aquí del más, nos iríamos aquí a ítems evaluables y simplemente pues marcaríamos los ítems que queramos ver, ¿vale? Con estos checks de aquí. ¿Sí? ¿Tenéis así cositas que os vayan comentando los profesores, que tengáis dudas sobre el cuaderno, que no, cosas que no sepáis solucionar o que normalmente tengáis que llamar al soporte para solventarlo? ¿Hay alguna cosita así que queráis que veamos en concreto? A ver, un cuaderno que viene con datos. No acabo de entender. Sí, eso es porque se ha puesto a la hora de crear el cuaderno. Mira, si nos vamos aquí, por ejemplo, yo me voy a la segunda evaluación, ¿vale? Cuando detecta que yo no tengo un cuaderno, esto es el profesor, ¿vale? Ha hecho la primera evaluación, pasamos a la segunda y va a crear el cuaderno de la segunda evaluación. Lo normal, si no vais a trabajar
de forma acumulativa el cuaderno, es decir, no queréis utilizar las notas de la primera en la segunda, es que el profesor utilice esta opción, ¿vale? Cuaderno de evaluación activa o a lo mejor cuaderno configurado, que es que pueda usar una plantilla que él tenga, ¿vale? Pero hay otra opción que es el cuaderno de evaluación acumulativa, ¿vale? Esto está pensado para yo he evaluado en la primera evaluación y quiero que en la segunda ya parta con esas notas de base. De forma que en la segunda evaluación mi media va a ser las notas de la primera más las notas de la segunda, ¿vale? Cuando el profesor le da aquí a cuaderno evaluación acumulativa, le da aquí un nombre, incluir notas, guardar. Vale, si os fijáis, aquí en este cuaderno, en vez de crearme un cuaderno vacío con las columnas de los criterios de evaluación que yo tengo que evaluar en esa evaluación, lo que me ha hecho es las actividades que yo tenía creadas en la primera evaluación, me las ha creado dentro de la segunda y me ha puesto ya las notas que tenían, ¿vale? De forma que aquí el profesor ya tiene rellenada esa información que viene de la primera evaluación y lo que hará es ir añadiendo nuevas actividades, ¿vale? Las irá añadiendo nuevas actividades, las irá metiendo hacia los criterios, competencias y todos los ítems que tenga, pero la media se irá conformando con las actividades que tenía en la primera más las actividades que tenía en la segunda. Y cuando llegue a la tercera, si le da acumulativo, pues lo que va a hacer es coger las actividades que tiene en la primera, las que tenía en la segunda, las que tenía en la tercera, y con eso va a trabajar para hacer la media. ¿Qué pasa? Que si el profesor le da a esa opción y no era su intención trabajar así, claro, todo esto hay que eliminarlo, ¿vale? Porque lo que has hecho es crear esa evaluación con notas de la primera, ¿vale? En este caso es que no queda otra que quitarle la nota de aquí y eliminar esas columnas. No, no te queda otro porque has creado el cuaderno como si fuese un cuaderno acumulativo, ¿vale? Y si elige evaluación activa no debería estar en blanco. Efectivamente, si elige evaluación activa debería estar en blanco. Pero si ha cogido primero cuaderno configurado y dice, ay no, elimino el cuaderno, pero sin eliminar toda esta información y dice, luego vuelve a crearlo como evaluación activa, esas notas ya están en la segunda evaluación, aunque pertenecen a la primera. ¿Vale? Entonces, antes de volver a crear el cuaderno diciéndole evaluación activa, hay que eliminar esta información de aquí. ¿Vale? Y luego ya te cargas este cuaderno si quieres y creas el nuevo. Pero no puedes directamente decirle crearlo como acumulado, luego quitar el cuaderno y crearlo como activo y que no te salgan las notas. Tienes que eliminar primero estas notas. ¿Vale? No sé si eso está claro, porque es algo que suele pasar, ¿eh? A veces el profesor pues no, o no se da cuenta o a lo mejor va rápido, le da clic o a lo mejor por probar le da. Y luego, claro, ese cuaderno ya se genera con notas, ¿vale? Entonces hay que eliminarlas primero y luego crear el cuaderno de evaluación activa, que sería el que viene vacío, para que tú pongas ahí tus notas de la segunda evaluación en este caso y ya está, ¿vale? Vale, un profesor se da de baja durante el curso y lo damos de baja en Alexia. Vamos a comprobar de nuevo cómo se recupera el cuaderno que ha utilizado el profesor que se ha dado de baja. A ver, aquí lo normal, si necesita poder ver esa información, es que el profesor que se da de baja comparta ese cuaderno, ¿vale? Tú cuando estás aquí en el cuaderno del profesor, tienes aquí en botón derecho la opción de compartir cuaderno, ¿vale? Si yo aquí le doy a compartir, le digo profesor, visibilidad y edición, quiere decir que cualquier profesor que esté de cargo en esa materia va a poder ver ese cuaderno, ¿vale? Va a poder ver y va a poder editarlo en este caso, ¿vale? Las dos opciones, ¿vale? Tiene que estar dentro de la misma materia, que sería este caso, ¿no? Tienes un profesor que ha estado trabajando esa materia, se da de baja y entra otro en esa misma materia. Entonces, si esta opción está activada, ¿vale? Que el profesor antiguo tiene activado esta parte de visibilidad y edición, el profesor que entra nuevo, cuando abre el cuaderno, le va a cargar este cuaderno ya, ¿vale? Va a poder verlo, va a poder crearse el suyo si quiere, ¿vale? Pero ese lo va a ver, igual que lo vería con un superadministrador, ¿vale? Si
es una baja, por ejemplo, que entiendo que pues a lo mejor ese otro profesor no tiene la opción de compartirlo porque es algo sobrevenido, ¿no? Que de repente pues ha tenido un accidente, no puede acceder para darle permisos al nuevo profesor, ¿vale? Con esta opción lo podríais hacer con con el superadministrador, ¿vale? La persona que tiene el superadministrador accede a la materia donde están esos cuadernos, como los puede ver todos, puede compartir ese cuaderno con el perfil profesor, ¿vale? Y así el nuevo cargo que esté en esa materia, cuando abra el cuaderno, va a poder ver toda esa información. ¿Sí? No sé si está claro este punto o era otra duda. Vale, perfecto. Más dudas que tengáis de aquí del cuaderno, que aquí siempre salen cositas. Sí, desde aquí, mira. Ahora mismo, supongo que lo veis, ¿no? En la parte inferior, yo aquí ahora mismo tengo un cuaderno, ¿vale? Este que se llama 11, ¿vale? Podría tener varios, ¿vale? Voy a crear aquí otro cuaderno nuevo. Me puedo crear todos, el profesor puede aquí crearse todos los cuadernos que quiera, ¿vale? Podría crear otro que sea, pues, actividades. Fijaros que ahora lo estoy creando con la opción de evaluación activa, pero en todos me están saliendo notas porque la primera vez que lo he creado como acumulado, ¿vale? Entonces, claro, en esa evaluación ya me están saliendo notas porque pertenecen a la primera, ¿vale? Entonces, lo que decíamos, si yo, por ejemplo, este cuaderno donde yo, imaginaos que tengo mis actividades, quiero que el profesor sustituto o otro profesor con el que trabajo en esa materia, ¿vale? Pueda ver mi cuaderno o pueda incluso cambiarlo, hago botón derecho y hay una opción que es compartir cuaderno. Entonces, aquí nos aparece esta rejilla donde podemos compartir el cuaderno con diferentes perfiles dentro del centro, ¿vale? No solo, en este caso, es con el profesor, que sería el profesor sustituto, ¿vale? Pero podría ser pues con el tutor, el coordinador, el jefe de estudios, ¿vale? Para que vea exactamente mi cuaderno, ¿vale? Y dependiendo del permiso que yo le dé, pues será visible solo o también editable, ¿vale? Y aquí simplemente eso, le daríamos a cerrar y el otro profesor cuando acceda a inglés, segunda evaluación, le va a aparecer ya directamente este cuaderno de actividades, ¿vale? Además de que él pueda crearse los cuadernos que quiera. Una cosa, ¿no sería Sí. más fácil que cuando tú le asignas ya las materias al profesor nuevo, Mm. directamente todos esos cuadernos ya los tuviera visibles? ¿Eso es posible? No, eso no es posible porque el cuaderno es de cada profesor. O sea, al final, a pesar de que es algo que tienes en Alexia, se entiende que es algo entre comillas privado, ¿vale? Entonces es Ya, pero ese profesor, o sea, privado, no, el cuaderno es de cada materia. bueno, en realidad no es del profesor en este caso. O sea, es el cuaderno de ese Pues, profesor en esa materia. Claro, por eso lo decimos. O sea, al final es el profesor normalmente el que gestiona esa parte, ¿vale? Lo puede gestionar el centro, pero no puedes por defecto que todo eso esté abierto a todo el mundo, ¿vale? bueno. Más cositas. ¿Tenéis más dudas de todo el tema este del cuaderno o de algo que haya quedado pendiente de toda la parte de documentación oficial? Vamos a ver si ya carga la ayuda. Si no carga hoy, pues en la siguiente sesión os enseño un poquito cómo está estructurada. Voy a cerrar esto. No, sigue dando error. Vale, en la sesión del jueves, si queréis, lo revisaremos un poquito. Os enseño pues cómo se accede a todo lo que es los documentos de ayuda que hay y seguramente también a lo mejor os podemos aportar algún documento nuevo que se está generando, ¿vale? También recordaros, si no me equivoco, creo que para el día 30 hay algún webinar específico de cierre de curso de bachillerato. ¿Vale? Lo digo porque como ya se acerca, si queréis apuntaros, si no me equivoco, cuando entráis en Alexia os tiene que salir un pop-up en la que van a salir bueno, unos webinars que hay mañana del validador, que es lo que hemos estado viendo, que al final lo hemos visto ya hoy, todo, ¿vale? Pero sí que el día 30 creo que es ahí de bachillerato. Entonces eso, si queréis ver un poquito más específico, en concreto, de todo lo que es el estudio de bachillerato, si os queréis apuntar, pues oye, mucho mejor, ¿vale?
No sé si tenéis alguna cosita más o queréis que lo dejemos aquí. En la siguiente sesión vemos el resto de todo lo que es la documentación oficial. Creo que estáis escribiendo algo. Vale, perfecto. Vale, pues por mi parte, en principio hoy nada más. Nos vemos en la sesión del jueves y acabamos de completar estas sesiones de evaluación final. Si lo que decíamos, si se os ocurre alguna cosita de cara a la siguiente sesión que queréis que comentemos, pues sin problema, ¿eh? O sea que tendremos tiempo en la siguiente de ver alguna casuística con la que os encontréis o alguna duda si habéis probado el validador o lo que sea, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Voy a dejar de grabar y de compartir y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias y hasta la próxima.